Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de Voz Evangélica de América, Radio Bea. Contentos de poder estar compartiendo ya este nuevo episodio de la serie que hemos iniciado la semana anterior, El Poder de las Creencias. Queridos hermanos, queridos amigos, nosotros dejamos meter mucha información a nuestra mente. Mucha de esa información nosotros no nos tomamos ni la más mínima dedicación para comprobar que esa información venga con un contenido de veracidad, sobre todo cuando esa información habla de Dios. No porque te estén hablando de Dios significa que eso contenga una verdad de Dios. A Pablo le comprobaban y le supervisaban mucho sus prédicas los hermanos de Berea, comprobando que el apóstol Pablo pues enseñara la doctrina, y eso no está malo. Cuando la ignorancia domina la mente de los seres humanos, comienzan a surgir muchas ideas equivocadas, y es lo que al final llegamos a creer. Por ejemplo, le voy a hablar por lo menos de dos. La semana pasada le di una lista de lo más típico, pero ahora le voy a mostrar algo más profundo. Hay gente que se va al río de Jordán, donde fue bautizado Jesús, y ¿saben qué? Me he encontrado con que estas personas traen agua de ese río, llenan sus botecitos de dicha agua, y bueno, eso para ellos, ese líquido, es un líquido ungido, porque pues definitivamente se dice que es que ahí se bautizó Jesús, esa agua está bendita. Déjeme decirle que hay mucha gente que cree eso. ¿Qué tal esto? Orar por las sillas del local de una congregación y ungirlas. Miren, yo no estoy en contra de los actos proféticos, para nada. Pero una cosa es un acto profético y otra cosa es estar en el pleno convencimiento del por qué yo estoy haciendo algo. Pero he encontrado muchas veces que muchos cristianos hacen eso para que el que se sienta en ella pueda recibir al Señor una vez escuche el Evangelio. Y eso se está creyendo. Y retomando lo anterior sobre el río Jordán, que mucha gente trae esa agua del río Jordán, la gente que viaja allá a Israel. Pero ¿qué tal? Gente que quiere ser rebautizada en el río de Jordán, por el hecho de que el río que está en Israel es de un gran simbolismo para el cristianismo, y ahí está la gente rebautizándose. Queridos hermanos, el poder de las creencias. Razón tuvo el apóstol Pablo de escribir en el capítulo número 13, versículo número 5, y este es algo que lo mencionamos la semana anterior y lo vamos a utilizar como introducción. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá vemos que la verdad se ha comunicado por parte de Dios a los hombres a través de la palabra. Pero nosotros tenemos esa batalla que se está librando en nuestra mente, que por un lado tenemos la palabra de Dios y por otro lado tenemos las ideas de los hombres y nuestras propias ideas. Y empezamos a hablar y expusimos el ejemplo de Jesús, como el milagro de que el agua se convirtiera en vino, ha sido uno de los pasajes que ha traído mucha polémica, no porque el pasaje en sí sea polémico, no.
Lo que pasa es que metemos muchos prejuicios, muchas ideas y muchas creencias de lo que nosotros entendemos y nos han enseñado a lo largo de nuestra vida en relación a la cultura, en relación a la familia, en relación a muchas creencias que nosotros tenemos. Pero al final la gran pregunta es, ¿qué es lo que estamos creyendo? Y eso solo para muestra un botón, porque en la Biblia encontramos una serie de mandatos y una serie de leyes, las cuales no debemos de ser prejuiciosos en ellas, sino dejar que el Espíritu Santo nos hable. Partiendo de este punto, entonces vamos a la parte número 2, el poder de las creencias. Bajo la ley, querida audiencia, Moisés, o lo que nosotros conocemos como el Viejo Pacto, había una serie de prohibiciones que cuando no eran cumplidas los hombres quedaban inmundos. Y quien se acercaba a ellos y tocaba los sitios donde ellos habían estado también se contaminaban quedando inmundos. Esta inmundicia los llevaba a apartarse del pueblo de Dios y más grave aún, si una persona inmunda entraba al templo, lo contaminaba y entonces esa persona tenía que morir. Note usted y aclaro, esto es en el Viejo Pacto. Para poder limpiarse de esa inmundicia, habían varios rituales, pero básicamente la persona tenía que lavarse y además tenía que presentar un par de animales para sacrificio u holocausto. Escuche lo que la Biblia dice en relación a lo que estoy mencionando. Levítico 15. Vaya a su Biblia y busque este pasaje o simplemente anótelo para después leerlo. Levítico 15, verso 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Las razones por las cuales se contaminaba a una persona eran muchas. Y en este caso encontramos, por ejemplo, en Números 19:20, y el que fuere inmundo y no se purificare, tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, por lo tanto es inmundo. Habían unas tinajas de piedra en las cuales se guardaba el agua para la purificación. Y precisamente de esas tinajas es que Jesús, escuche bien, va a hacer el milagro de convertir el agua en vino. Esto lo empezamos a hablar la semana pasada. Este milagro ha sido de gran controversia para muchos cristianos. Pero estamos detallando este milagro solo para que usted y yo aprendamos el poder de una creencia. Juan capítulo 2, verso 6 habla de esas 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Según las creencias, escuche, de algunos, tomar vino o cualquier bebida fermentada es algo no aprobado por Dios. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el vino era una de las cosas que Dios había dado al pueblo como premio por su obediencia bajo el Viejo Pacto. Voy a citar el pasaje mientras usted lo busca. Necesito hacer otra aclaración. Deuteronomio 11. Busque Deuteronomio 11. La aclaración que me es necesario hacer es que en ningún momento estoy tratando de crear una especie doctrinal donde usted escuche que de Radio Vea están autorizando ciertas prácticas. En lo absoluto, de ninguna manera. Lo que estamos tratando de explicar es traer a la mesa esos temas que por años han sido controversiales en la mente de la cristiandad y que a veces se prefiere callar y no abordarlos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema del beber vino o no beber vino. No porque se esté autorizando o porque se esté quitando o prohibiendo. No, eso cada uno llegará a su propia conclusión
y cada uno con la ayuda del Espíritu Santo llegará a su convicción y pues cada uno dará cuenta delante de Dios, por supuesto. Pero sí es necesario confrontar y ver estos ejemplos, porque si estamos creyendo en algo que está equivocado, debemos de corregir el rumbo, que es lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo número 6. Dice entonces Deuteronomio 11, versículo 13 al 15, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Por supuesto, acá en este pasaje vemos que el Señor era el que proveía el ciclo de la lluvia para que la uva, que era de donde se sacaba el vino, pues los israelitas pudieran tenerlo para procesarlo. Pero entendemos que el vino tomado en exceso es un error. Y, ¿por qué no decirlo? Pecado. Pero también, al igual que la comida en exceso, también lo es. Pero esa tendencia de magnificar una cosa y minimizar otra, esa es una creencia equivocada. Pero sigamos. Prueba evidente de que no es pecado tomarlo con dominio, tomarlo con medida. Y es que Jesús también lo hacía, y aún por eso fue criticado por los religiosos en ese tiempo, que no querían hacer la voluntad de Dios como el mismo Jesús. Hermano amado, este es un ejemplo bíblico que estamos abordando en el tema el poder de lo que creo, o en el poder de las creencias. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo número 11, versículo 18. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, dice. Y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué le parece? Cuando pasamos al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que realmente debemos tener en cuenta para dirigir nuestra vida? Encontramos que ya no es necesario guardar todas aquellas cosas que la ley mandaba, ni hacer los rituales de purificación. No porque nosotros no seamos pecadores o porque seamos más que los del viejo pacto, no. No porque no haya en nosotros contaminación del mundo, no, sino porque la obra de Jesús en la cruz aplicada en nosotros hace la diferencia. Nos perdona y nos hace aceptos y aptos para el Señor. Y además nos está proveyendo las herramientas necesarias para limpiarnos de la contaminación también. De tal manera que cada vez que podamos relacionarnos mejor con nuestro buen Dios, lo podamos hacer sin ningún tipo de prejuicio. Acompáñeme por favor, porque yo sé que este tema golpea la mente, golpea los hábitos y las perspectivas. Y no es malo tener una perspectiva, un hábito. Lo malo es que esa perspectiva y ese hábito no venga de Dios y esté rigiendo nuestra conducta. 9:13 de Hebreos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y escuche, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Queridos hermanos, el nuevo pacto quita la importancia de lo superficial, de lo material o la enfermedad o la contaminación de la carne y da importancia a nuestra conciencia. Una conciencia que debe de estar sufriendo una constante renovación para que nos permita servir verdaderamente a Dios. Repito eso porque es bien importante. Cristo, su muerte, su resurrección nos provee de una renovación de nuestra conciencia que nos va a permitir servir a Él sin ningún prejuicio. Cuando el escritor de Hebreos menciona la frase obras muertas, son las cosas que hacemos para Dios que Dios no nos ha pedido que las hagamos. Y la renovación o la limpieza de nuestra conciencia nos permite entender entonces cuál es verdaderamente la voluntad de Dios. Ahí sí no hay término medio. O estamos en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios. Las antiguas purificaciones permitían vivir con el pueblo de Israel, ya lo vimos. La nueva purificación a través de Cristo también nos permite vivir con el pueblo de Dios y nos permite servirle también. Y la enseñanza que tomo de este milagro que ya llevamos un buen trecho hablándolo, el agua de las tinajas convirtiéndose a vino, agua de las tinajas de la purificación, para que la gente se pueda seguir gozando, es que en Cristo Jesús, por su propia sangre, somos hechos aptos para disfrutar de una nueva vida. Repito eso porque es bien importante. El milagro del agua convertida en vino es porque el deseo del Señor Jesús, a través de su sangre, es que seamos hechos aptos para disfrutar de una nueva vida. Así como el vino la gente lo ponía alegre, una de las características o señales fundamentales en la vida en Cristo Jesús es el gozo, es la alegría completa, perfecta, que el creyente debería de estar experimentando. Ojo, esto es bien importante. Nuestra vieja naturaleza, llena de preocupaciones, rencores, resentimientos, dudas, desobediencia y muchas otras cosas más, es reemplazada por nuestra nueva vida en Cristo, cuya característica, además de la obediencia, es experimentar no solo su paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que experimentemos un gozo completo impermanente. Insisto, la obra de Jesús hace que esa experiencia la puedan tener pecadores que están siendo renovados, perdonados, aceptados por Dios y de esa manera gozarnos de la vida en el Señor. Yo no sé si usted dice amén a eso, pero lo que yo entiendo es que Dios me está presentando que no debería de existir una diferencia en el aspecto emocional y en el aspecto de convicciones, porque hay gente que piensa que el ser cristiano es no gozarse. Por supuesto, nos gozamos. La diferencia es que no nos gozamos producto del vino, producto de las formas que el mundo tiene de gozarse, que al final son
alegrías pasajeras. La experiencia del cristiano, el gozo del cristiano, la paz del cristiano es algo que no está sujeto a un breve momento, un instante de placer. No nace de nuestras emociones, sino viene de la experiencia del sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué le parece, mi querido hermano? Y nosotros, siendo cristianos, peor aún, si llevando ya un buen tiempo en el cristianismo, no estamos disfrutando de la vida en Dios porque estamos llenos de prejuicio, si todavía hay temores, afanes, preocupaciones, entonces allí se muestra claramente que hay una mentalidad que nos está estorbando y que necesita ser renovada. Por lo tanto, se hace necesaria este tipo de enseñanzas para confrontar nuestras ideas que nos están llevando a vivir experiencias que no vienen de la palabra del Señor. Parte del problema es la creencia que se está tomando y que es equivocada, donde se enseña que la vida cristiana es una vida llena de sufrimientos, para luego poder llegar a descansar y a gozarnos en la presencia de Dios. ¿Qué le parece eso? Yo le puedo decir que en varias oportunidades he escuchado ese tipo de enseñanza, que hay que sufrir y que nuestra esperanza un día es estar en la presencia de Dios. En cierto sentido, sí lo es, pero la Biblia no enseña que yo no tenga la oportunidad de gozarme, no tenga la oportunidad de estar en paz en el presente y que esa experiencia solo se limite a que un día yo después de morir físicamente pueda disfrutar de eso. No, eso no enseña la Biblia. Pero ¿por qué se está predicando eso? Es porque lo que se está creyendo. Y esta enseñanza es reforzada por las imágenes de aquellos santos de la iglesia tradicional torturados o viviendo en desgracia, quienes según algunos nos dan en ejemplo una vida piadosa lleno de sufrimiento necesario para llegar al cielo. Y entonces, ¿cuál es la creencia que está llegando a la mente con ese mensaje? Es, tienes que sufrir. Y sí, hay que sufrir. Y vamos a sufrir. Pero la vida en Cristo va más allá del sufrimiento. También la vida en Cristo te trae temporadas donde no hay sufrimiento, pero también te trae esas temporadas. Pero decir que solo es sufrir, estoy desviándome de la verdad de la palabra de Dios. Y está lo opuesto, ¿no? Aquellos que dicen que hay que gozarse y que cuando estás en sufrimiento es porque estás en pecado. Otra falsa creencia. Hermanos amados, necesitamos de verdad renovar nuestra conciencia. Ciertamente el cristianismo ha traído mártires y que por ser creyentes algunos han vivido situaciones muy complicadas durante a lo largo del tiempo. Pero lo que ignoran muchos es el poder de Dios dado a estas vidas para que aún en medio de sus situaciones muy difíciles, ellos pudieran experimentar el gozo, la paz y la alegría en el Señor. Le voy a dar un ejemplo, y es el ejemplo de los creyentes en Macedonia. 2 Corintios capítulo número 8, versículo número 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que es en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¡Qué extraordinario, amados hermanos! Repito esta frase, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo. Entonces, ¿cómo está eso? ¿O estamos atribulados o solo estamos con gozo? Esa experiencia, ambas, las vamos a disfrutar y las vamos a pasar.
Pero la Biblia nos presenta que ambas son necesarias en nuestra vida. La diferencia está que en Cristo Jesús, aún estando en la tribulación, se puede manifestar el gozo del Señor. Estos cristianos de Macedonia estaban siendo perseguidos, tanto que habla de una gran prueba de tribulación, y además había pobreza. Pero mire lo que Pablo escribe. Había una profunda pobreza. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser profundamente pobre. Y sin embargo, a pesar de esa tribulación y pobreza, abundaban, dice Pablo, en gozo. Fueron supremamente generosos al ofrendar para los santos de otras regiones que también estaban en dificultades. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para ser generoso no es necesariamente tener de sobra o tener mucho dinero. Para ser generoso lo que es necesario es amar a la gente y experimentar el gozo de Dios. Sigue diciendo Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ellas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Escuche, dice que dieron con agrado, es decir, no por obligación ni por presión, sino que estaban siendo felices al dar. Y cuando dice que tuvieron que rogar, es porque los apóstoles los vieron tan necesitados económicamente que pensaron que eso era injusto. Pero ellos tenían un abundante gozo que les llevaba a pensar de otra manera, y por eso rogaron que les recibieran la ofrenda. Pero lo más importante no era el dinero que daban, sino que ellos entregaban sus vidas. Y si se da cuenta, ya notó que aquí hay otro prejuicio, hay otra creencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que yo no doy porque no tengo? Bueno, estos no tenían y daban. ¿Qué le parece? Este testimonio es opuesto a lo que hoy en día están viviendo, cuando hay problemas y limitaciones económicas. Cuando un cristiano se afana, se preocupa, comienza a quejarse, a deprimirse, llegando inclusive a pensar que Dios es injusto por lo que está sucediendo. Por supuesto que esa no es la auténtica vida cristiana. Esa es la vida de un cristiano que está muy mal espiritualmente, porque los cristianos debemos vivir muy pero muy contentos independientemente de las circunstancias. El que existan limitaciones económicas no implica que usted esté también limitado espiritualmente. La meta sería vivir en abundancia espiritual, y aun cuando se presentasen las limitaciones económicas, pues Dios va proveyendo, pero eso no va a afectar nuestro gozo. ¿Por qué estos cristianos de Macedonia vivieron de esa manera? ¿Y por qué muchos cristianos en la actualidad, que ni están siendo perseguidos y ni están experimentando una profunda pobreza, no logran vivir de esa manera? Gozo y paz y amando a sus hermanos. Y la respuesta es que el cristiano no se está gozando de la vida en Dios porque no está escuchando con atención el mensaje de Dios. Y digo esto porque cuando el apóstol Juan nos habla del Señor Jesús, nos explica que lo hace para que teniendo comunión con Dios nuestra vida esté llena de alegría. Leámoslo, primera de Juan capítulo número 1, versículo número 3. Primera de Juan 1, 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y escuche, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Los cristianos debemos experimentar un gozo cumplido o una alegría completa, como traducen otras versiones. ¿Quién tiene comunión con Dios? Es aquel quien ha nacido de nuevo y es salvo. Y esa es la experiencia
que lo afirman en otras escrituras. Y eso es una orden, lo cual quiere decir que quien no está contento es porque entonces no se está manifestando la obediencia al Señor, sino se está actuando en rebeldía y en incredulidad. Y no es el único pasaje que enseña esto. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo número 5, verso 16. Estad siempre gozosos. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Siempre gozosos. No solo gozosos, sino regozosos. Por supuesto que lo importante no es solo si estamos contentos. Lo importante, como dice el pasaje, es que nuestra alegría sea por causa del Señor. Lo normal es que la gente del mundo está contenta mientras tenga su pan, su aceite y su vino. Pero esa alegría que los hombres obtienen con las cosas, aunque sean provistas por Dios, no es una alegría completa ni duradera. Sin embargo, aquí viene la creencia. La creencia es que la abundancia de las cosas materiales me dan felicidad. Y entre más tengo, más gozo. Sabe que esa creencia daña mucho la enseñanza del Señor, sus promesas y su objetivo maravilloso en usted. Pero la falsedad de esta creencia la podemos ver en la declaración de Jesús. Mateo capítulo número 16, versículo número 25. Escuche por favor Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La transición que tenemos que hacer es la de dejar de buscar ganar nuestro mundito, nuestro panito, nuestro aceitito y nuestro vinito, pensando que eso nos va a hacer felices, para dedicarnos a hacer la voluntad de Dios, lo cual eso sí nos va a hacer verdaderamente felices. Y no solo felices, sino que también nos llevará a cumplir el propósito de Dios y a salvar a otras personas. Si eso hacemos, no nos vamos a morir de hambre, porque la promesa de Dios es que todas las añadiduras que necesitemos van a estar viniendo como consecuencia de estar en el reino prioritariamente. Lo hemos dicho muchas veces, no debemos buscar ser ricos, debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Y si Dios cree que es lo mejor, nos podrá hacer inmensamente ricos materialmente. O solo nos va a dar lo necesario. Punto. Repito eso. No debemos de buscarnos hacer ricos, millonarios. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Y si Dios cree que lo mejor para nosotros es ser millonarios, Él lo va a permitir. Y si no, solamente vamos a recibir lo necesario. Pero si nuestro objetivo, querido oyente, sigue siendo el de conquistar el mundo, entonces, ¿sabe qué? Nos vamos a alinear al sistema del mundo. Vamos a actuar de acuerdo a las creencias del mundo y aunque no seamos conscientes, estaremos participando de las obras infructuosas de este mundo. Y vivir así, no hay duda que nos impedirá disfrutar de lo que ya hemos mencionado, del gozo y la paz en el Señor. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que en lugar de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, debemos reprenderlas. Y usa la figura del sueño, dando a entender que quien está dormido, quien todavía participa de esas obras, no está viviendo como un verdadero cristiano. Búsquelo en Efesios capítulo número 5, versículo número 14. Efesios 5:11. 5:11 es. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas,
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sigamos leyendo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¡Qué extraordinaria escritura esta! Amada iglesia, no siga buscando lo que la gente del mundo está buscando. ¡Despiértese! Despiértese, levántese de los muertos, sea diligente, sabio, aproveche bien el tiempo, no sea insensato, sino entienda lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y por cierto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y entonces, tomando la figura del vino, que es esa recompensa de Dios, la alegría que ésta puede producir en el hombre, continúa el apóstol Pablo en el verso 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. El vino en el antiguo pacto, en el mundo, representa una alegría, pero una alegría escasa. Es un vino donde la gente que se embriaga pues lo disfruta, pero pasa rápido. Y además son inconscientes de lo que está alrededor, porque obviamente están embriagados. Por eso, opuesto a vivir de esa manera, lo que debemos buscar es estar llenos del Espíritu Santo. Y eso, a diferencia del vino del hombre, que lo pone inconsciente por estar borracho, el ser lleno del Espíritu Santo nos ubica. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a hablar en nuestros corazones con acción de gracias, cantando y alabando a nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Qué importante es alinearnos a los preceptos del Señor. Yo le hice una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios es buscar ser saciados por las cosas del mundo? ¿O buscar ser llenos del Espíritu? ¿Verdad que sí? Usted tiene la respuesta. No es usted, sino que la Biblia, y ahora ya lo entiende. Ahora, teniendo claro que es esa la voluntad de Dios, no hay duda que la pregunta que nos hemos estado haciendo en esta reflexión es: ¿qué estamos buscando en nuestra relación con Dios? ¿Estamos buscando el vino del mundo o estamos buscando ser llenos del Espíritu? Y para evaluar si vamos en una buena dirección, debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿cuántas cosas hacemos para buscar nuestra alegría en el mundo? ¿Y cuántas cosas hacemos para ser llenos del Espíritu? Por la Escritura sabemos que debemos buscar y salvar lo que se ha perdido. Jesús en el Monte de los Olivos, antes de irse, nos mandó a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, a discipular a personas. Leemos que el apóstol nos dice que no seamos tontos, insensatos, sino que seamos sabios y entendidos, para que entendamos que la voluntad de Dios es eso, que es lo que acaba de mencionar. Y el Espíritu siempre lo va a llevar a eso. De hecho, la experiencia de los apóstoles en relación a ser llenos del Espíritu, según lo relata Hechos capítulo número 1, verso 8, es que después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, iban a testificar. Sin embargo, la mayoría de los cristianos están involucrados en otros asuntos. Y realmente son muy pocos los que están testificando, los que están en el camino de la voluntad de Dios. Y eso revela que son muy pocos los que están siendo controlados, llenos por el Espíritu. Y si tenemos en cuenta
que la codicia es una fuente de motivación muy poderosa, entonces entenderemos por qué este tipo de cristianos abundan. Y es un problema muy serio. Escuchen lo que Pablo dice a Timoteo en el capítulo 6, verso 10 en su primera carta. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Notemos, se extraviaron de la fe, es decir, no está hablando de incrédulos, sino de aquellos que comenzaron su búsqueda en Dios, pero al no corregir esas creencias, terminaron poniendo su mirada en una creencia equívoca. Contrario a ello, querido oyente, el orden de las cosas en la perspectiva de Pablo es ser lleno del Espíritu. Y como el Espíritu Santo es Dios, al ser lleno de Dios buscaremos entonces hacer su voluntad. Y en este caso, hacer testigos. Y por eso es que en este primer milagro, regresemos al milagro de Jesús con convertir el agua en vino, representa a Jesús salvándonos del pecado, de la religiosidad, de una vida de preocupaciones, para llevarnos a experimentar el tipo de vida que Él quiere en nosotros, una vida llena de gozo, de paz, y como consecuencia de ser llenos del Espíritu, vamos a experimentar entonces su voluntad. Y si ese fue el primer milagro, entonces ese debe ser el primer objetivo en nuestras vidas. Tratar de vivir la vida cristiana sin ser llenos del Espíritu es imposible, y quienes tratan de hacerlo, pues fracasan. Pero cuando experimentamos el fruto del Espíritu en nuestra vida y nuestras actitudes empiezan a cambiar, y eso nos permite vivir inmensamente gozosos. Es como que si estuviésemos embriagados todo el tiempo. Yo creo en las experiencias sobrenaturales en el Señor, pero las experiencias sobrenaturales siempre van a llevarme a ser una mejor persona. No solo disfrutar de una bonita experiencia y mi vida sigue siendo la misma de antes, no, sino que cada experiencia en el Señor me va a llevar a ser mejor persona, a tener más amor, más gozo, más paz, más paciencia, ser más amable, ser fiel, ser humilde, tener dominio. El fruto del Espíritu. Pero note, todo eso parte de dónde, querido hermano, de la creencia, de las creencias. Vayamos al pasaje del apóstol Pablo de 1 Corintios capítulo número 3 y vamos cerrando esta meditación. Versículo número 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Aquí hay que aclarar varias cosas para entender la enseñanza de este pasaje. En primer lugar, la vida carnal representa al hombre viviendo en sus propios deseos y capacidades, siendo dirigidos por nuestra manera de pensar, haciendo lo que queremos. En cambio, los creyentes espirituales en este pasaje son aquellos que viven la vida dirigidos por Dios, echando mano de los recursos de Dios. En otras palabras, llenos del Espíritu. Entonces, si para ser lleno del Espíritu lo único que hay que hacer es una oración creyendo en ella, ¿por qué el apóstol o por qué la Escritura no habla de esto? Pues en lugar de mencionar la oración como la solución instantánea a esa carnalidad, Pablo dice, tengo que tratarlos como a bebés espirituales, como a niños en Cristo.
Entonces, ¿cuánto tiempo necesita un bebé para dejar de serlo y convertirse ya en un hombre que sabe hacer lo que hace? Luego, se refiere, tengo que darles leche y no comida sólida, porque si les hablo de verdades profundas, a ustedes les va a dar un cólico espiritual, puesto que no pueden digerir cosas tan fuertes. Y vienen más preguntas. ¿Cuánto tiempo se demora una persona para poder entender y creer las verdades profundas de la palabra de Dios? Esta verdad, el escritor a los Hebreos la refiere en el capítulo 5, verso 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nos dice que el que necesita leche es el que es inexperto, el que es ignorante de la palabra. Porque para poder digerir comida sólida es necesario ser maduro. Y esta madurez se alcanza por la práctica, por estar continuamente ejercitando el discernimiento para definir lo que es correcto y lo que es incorrecto. En otras palabras, quiere decir, por la obediencia continua, por la obediencia diaria a los principios de Dios, entendemos cuán maduro somos. Que es igual a decir que una persona rebelde o desobediente a la voluntad de Dios es inmadura. Por eso, si nos volvemos un poco al pasaje, notemos que no todos alcanzan la madurez espiritual. Verso 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Verso 11. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El autor está tratándonos de explicar la evidencia de que no están haciendo las cosas bien. Es que después de llevar tiempo en la vida cristiana, en lugar de estar enseñando a otros, en lugar de tener discípulos, todavía toca estarles repitiendo las mismas cosas sencillas de la palabra de Dios. A eso se le llama leche. Y entonces ve usted intrínseco el hecho de que la madurez está ligada en la creencia. Y cuando yo estoy permitiendo que la palabra de Dios sea la que rija y dirija mi vida, voy a evidenciar madurez porque mis creencias vienen de la esencia de Dios. Queridos hermanos, me detengo acá para hacer un alto y poder orar juntos. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Estamos analizando el poder de las creencias. Y se da cuenta que muchos de nosotros estamos permitiendo que mis convicciones, mis creencias o las creencias de otros sean las que rijan nuestra vida. Y debemos de permitir que las creencias de la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios, sean las que dirijan nuestra vida. Y si están dirigiendo nuestra vida, entonces vamos a reflejarlo con madurez a través de nuestras actitudes, a través de nuestra obediencia, a través de nuestro servicio a Dios. Oremos. Mi buen Dios, en este momento te doy gracias porque tu palabra nos confronta, tu palabra nos alienta y nos lleva a la reflexión. Yo quiero orar por aquellos que han escuchado esta enseñanza, que se permitan confrontar lo que están creyendo. No vaya a ser que esa creencia no venga de tu palabra, sino más bien venga de una idea propia o de alguien más. Y esto nos esté llevando a no madurar, a no servirte, a vivir vidas afanadas. Señor, perdónanos si es así. Y te pido que sigas hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, corrigiéndonos, confrontándonos sobre lo que estamos creyendo. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América. Radio Bea.